¿Dónde pondrías al prisionero más peligroso de toda América? ¿Hasta dónde llegarías para mantenerlo encerrado? ¿Alambre de púas, puertas de acero, sensores de movimiento, perros guardianes, francotiradores? En su celda, ¿cuántas libertades y necesidades básicas podrías quitar y reducir mientras aún lo mantienes vivo? ¿Cuándo pasaste de la detención a la tortura? Todos hemos visto Alcatraz, un gran bloque de celdas aisladas en una isla. Las aguas son heladas y las corrientes feroces. Incluso si de alguna manera pudieras escapar de tu celda y de la isla, te ahogarías o serías arrojado contra las rocas antes de llegar a la mitad del camino hacia el continente. ¿Y si te dijera que existe una prisión aún más dura? Una instalación que es infame, ya que es totalmente inescapable, donde los prisioneros pasarán décadas de sus vidas en las mismas 2 habitaciones de concreto, nunca respirando aire fresco, nunca sintiendo la luz del sol en sus rostros, un lugar donde enviarías al hombre tan peligroso que el contacto humano está estrictamente prohibido en todo momento. Bienvenido a Florence at Max, apodado el Alcatraz de las Rocosas. Esta prisión de máxima seguridad fue construida cerca de Florence, Colorado, para ser para lo peor de lo peor. Observa el lugar de 37 acres y notarás torres de vigilancia esparcidas en el paisaje. En esas torres verás no solo vigías, sino también la luz del sol brillando en los visores de rifles de francotirador. Bajo el suelo a tus pies se encuentran ocultas almohadillas de presión, barriendo el área, detectando cualquier movimiento con un número no revelado de rayos láser. Un equipo de perros guardianes entrenados patrulla el terreno, listos para perseguir fugitivos ante cualquier intento de escape. Pero antes de que podamos usar seriamente la palabra escape, necesitas considerar qué hay del otro lado de las cercas de alambre de 12 pies de altura que rodean toda la instalación. Los reflectores alumbran el lugar constantemente. La mayoría del terreno está vigilado por detectores de movimiento, y las áreas no cubiertas están bajo la mira de una red de cámaras de seguridad controladas a distancia. No hay ventanas externas por las que escapar, al menos ninguna más grande que unas pocas pulgadas y de igual grosor. Sería mejor que salgas por una puerta. Debería ser posible, solo son 1400, todas de acero reforzado. El concepto de escapar de Florence at Max está tan cerca de ser una imposibilidad como puede serlo. Necesitarías al ejército de los Estados Unidos para entrar o salir de ese lugar si ellos no quieren que lo hagas. Desde arriba, vemos los distintos bloques. Hay unidades de población general Delta, Echo, Fox y Golf, donde se alojan la mayoría de los aproximadamente 350 reclusos de la prisión. Luego está la unidad de vivienda especial, usada para aislamiento solitario, donde los reclusos pueden ser castigados temporalmente por mal comportamiento. Pero espera, empeora, mucho peor. La unidad de control, ubicada más allá de la unidad de vivienda especial, aloja a los líderes de pandillas, separándolos de sus seguidores, y a los prisioneros propensos a incitar violencia en unidades más grandes. Aquí están algunos de los líderes de pandillas más notorios de Chicago y Nueva York. James Little Jimmy Marcello, quien tiene un historial de décadas de extorsión, usura y asesinato, es vecino de Omar O.G. McPorty, quien fundó los Nine Trey Gangsters y la Unique Blood Nation mientras estaba en Rikers. Pero no son nada comparados con el hombre principal del bloque, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Probablemente lo conozcas por su otro nombre, El Chapo. Durante su gobierno, el cartel generaba al menos $3,000 millones anuales. Se estima que el 25% de todas las drogas ilegales que ingresaron a Estados Unidos desde México provienen del anillo de El Chapo. Era tal peligro que la ciudad de Chicago lo marcó como enemigo público número 1, el primero con ese título desde Al Capone. Eso tiene que ser lo peor de lo peor justo ahí. No hay mucha más seguridad que la del Chapo, ¿cierto? Incorrecto. Más allá de la unidad de control está la unidad de seguridad especial, o unidad H. Es aquí donde Estados Unidos envía a algunos de sus terroristas más peligrosos, personas para quienes se han creado reglas y regulaciones especiales, debido a la naturaleza de sus crímenes. En esas celdas están los asesinos, terroristas y asesinos en serie más notorios de la historia estadounidense. Theodore Kaczynski, el Unabomber, estuvo aquí hasta el 2021. Richard Reed, el terrorista del zapato, quien intentó derribar un vuelo transatlántico en 2001 con un explosivo en su zapato, está cumpliendo 3 cadenas perpetuas más 110 años en prisión sin libertad condicional. El exagente del Buró Federal de Investigaciones convertido en espía soviético, Robert Philip Hansen, está cumpliendo 15 cadenas perpetuas seguidas cerca. Observando las condiciones en la bahía de Guantánamo, se aprecia el desprecio hacia los terroristas en el sistema penitenciario estadounidense, pero eso es tema para otro video. La unidad H debe ser la etapa final en la prisión de máxima seguridad, el ala más segura para los prisioneros más peligrosos. Pero no hay más.
Los oficiales de prisión comparan el lugar con un infierno más limpio. La unidad más pequeña del complejo tiene solo 4 celdas. Este es el rango 13. En toda la historia de 30 años de la prisión, solo conocemos públicamente a 3 hombres que han estado aquí. Y es aquí donde encontraremos a un prisionero tan peligroso, que toda esta instalación fue diseñada debido a sus acciones. El prisionero con el segundo periodo más largo en confinamiento solitario en la historia carcelaria de Estados Unidos, solo superada por Albert Woodfox, en confinamiento solitario por 43 años. Es el ex líder de la Hermandad Aria, Thomas Edward Silverstein. Pronto te daremos un recorrido por su celda, pero primero deberíamos profundizar en lo que un hombre puede hacer que sea tan atroz que se le prohíba cualquier tipo de contacto humano por el resto de su vida, varias veces. Terrible Tom Silverstein nació el 4 de febrero, 1952 en Long Beach, California. Antes de nacer, su vida ya estaba en tumulto. Su madre, Virginia, mantenía un romance con un hombre llamado Thomas Conway. Ya de adulto, Tommy afirmó que Thomas Conway era su padre biológico, lo que probablemente fue parte de lo que llevó a Virginia a divorciarse de su esposo y casarse de nuevo con Conway, antes de que el pequeño Tommy naciera. Nacido como Thomas Conway, nombre dado por el nuevo marido de su madre, el pequeño no tuvo tiempo de adaptarse a su vida familiar, antes de que volviera a desestabilizarse. El matrimonio se deshizo, y para el 4º cumpleaños de Tommy, Sid Silverstein era su nuevo padre. Adoptó al niño como suyo y le pasó su apellido, pero desde una edad temprana estaba claro que Tommy Silverstein no iba a tener una vida fácil. Virginia era una bebedora y su violencia aumentaba con el alcohol, algo que Thomas conocería bien. Uno de los primeros recuerdos de Silverstein fue haberse orinado en la cama. Su madre entró en un ataque de ira y agarró un vaso de papel de la cocina. Exigió que orinara en el vaso y luego lo bebiera. Le alertó que esto ocurriría siempre que mojara la cama desde entonces. Silverstein era increíblemente tímido mientras crecía, siempre evitando a otros niños y no queriendo participar en la escuela. Al oír su apellido judío Silverstein y ver su debilidad, los demás niños empezaron a acosarlo. El acoso antisemita empezó desde temprana edad. Tommy regresó a casa de la escuela un día con la nariz sangrando, obra de un chico mayor llamado Gary. Al día siguiente, Virginia esperó fuera de la escuela a que Gary se fuera. Al verlo, sujetó al niño exigiendo a Tommy que le golpeara en la cara con toda su fuerza. Tommy hizo lo que le dijeron. Al día siguiente, el padre de Gary intentó devolver el favor, arrebatando a Tommy en su camino a casa. Pero el chico escapó y corrió a casa. Una noche, en un arranque de ira y alcohol, Virginia llevó a Tommy a la casa de la familia de Gary y arrojó ladrillos a las ventanas. La lección que ella estaba haciendo todo lo posible por inculcarle era que la violencia siempre era la solución, y cualquier tipo de vulnerabilidad era debilidad, y ella no tendría un hijo débil. Era el trabajo de Tommy hacer los peores trabajos en la casa. Virginia tenía un chihuahua que defecaba en todas partes, así que decidió que era el trabajo de su hijo, limpiarlo por ella. Un día, mientras trabajaba, el perro le mordió la mano. Esta vez fue el turno de Tommy de enfurecerse. Arrastró al perro afuera y lo colgó del árbol con su correa, linchando al animal hasta casi quitarle la vida. Tommy, horrorizado por sus acciones, soltó y acunó al perro, jadeando débilmente al borde de la muerte. En ese momento, al mirar al perro, Tommy se vio a sí mismo, pero algo más también hizo clic. A pesar de sentirse un monstruo por sus acciones, no podía evitar disfrutar el dulce sabor de la venganza. Ese perro era más pequeño que él. Por primera vez en su vida, él era más grande y más fuerte. Una vez Tommy ingresó a la preparatoria, las cosas cambiaron. Creció rápidamente y pronto fue más alto que su mamá. Antes de cumplir 15, Tommy se escabulló de su habitación nocturnamente. Sabía dónde Sid guardaba la escopeta, y se acercó de puntillas al arma, mirándola a la luz de las farolas que entraba por la ventana. Tommy tomó la escopeta con mano temblorosa. Sorprendido por su peso, se deslizó suavemente a la habitación donde su madre y Sid dormían profundamente. Tommy respiró hondo y se dirigió a su lado de la cama. Mirándola desde su nueva altura, sintió que el odio llenaba todo su ser. Tan delicadamente como pudo, puso la escopeta con el cañón justo debajo de su barbilla. A pesar del temblor en sus manos, su mente se mantenía estable. Apretó el gatillo. Clic. Tommy, con aliento tembloroso, volvió a colocar la escopeta vacía en su lugar, alejándola de la cabeza de su madre. Al desayunar al día siguiente, se sentó en silencio, sintiendo una extraña sensación de paz sin mencionar lo ocurrido. Él podía hacerlo. Ahora lo sabía. Tenía lo que se necesitaba para matarla si quería. Desde entonces, él contraatacó. Ya no toleraría más la agresión de su madre. Lucharía con Sid al intentar él disciplinarlo. Aunque tenía su apellido, Tommy nunca consideró a Sid como su verdadero padre.
Siempre estuvo cercano a Thomas Conway, quien pasó gran parte de su vida en prisión. Todos eran pobres, pero Thomas Conway siempre tenía planes para intentar cambiar eso. A los 19 años, una serie de eventos cambiaron la vida de Tommy Silverstein para siempre. Thomas Conway se dedicaba al robo, específicamente al asalto a mano armada. Le agradaba contar con un equipo para atacar los objetivos con potencia y retirarse velozmente. Buscando nuevos reclutas, trajo a Tommy como un nuevo recluta. Pero el robo salió mal. Fueron atrapados y Tommy fue encerrado en la prisión de San Quentin en California. 4 años más tarde, Tommy fue puesto en libertad condicional, pero en lugar de reformarse, continuó con el trabajo y cometió más robos con su padre. Esta vez, la sentencia tras ser atrapados fue mucho más severa. A sus 23 años, Tommy, reincidente en robo a mano armada, recibió una sentencia más dura de 15 años. El hombre joven no saldría de prisión hasta cerca de sus 40. Cuando saliera, ¿qué podría hacer incluso? ¿Quién podría ser él? Comenzar tu vida a los 38 con poca educación, antecedentes penales, trauma infantil y la experiencia de vida de un joven de 23 años es un futuro ciertamente sombrío. En esencia, la vida de Tommy se volvió una prisión. Las 4 paredes alrededor se volvieron los límites de su vida y se adaptó a su entorno como un animal en un zoológico. Tommy fue enviado a la prisión de Leavenworth, Kansas, conocida por su intensa cultura de pandillas raciales. Tommy fue aceptado en la Hermandad Aria. Ya no lo molestaban porque los niños pensaban que era judío, ahora él era el acosador. A finales de los 70 y principios de los 80, la heroína se usaba descontroladamente en el sistema penitenciario. Tommy estaba involucrado en su tráfico, un trabajo en el que descubrió que era bastante bueno. Tommy ya había vivido esto antes. Cuando tenía 14 años, Tommy fue enviado a la Autoridad Juvenil de California, un reformatorio diseñado para reformar a los jóvenes adolescentes y cambiar sus formas antes de que fuera demasiado tarde. La realidad era casi totalmente opuesta. Cuando hablaba del lugar cerca del final de su vida, Tommy dijo que todo lo que hizo fue reforzar las lecciones que aprendió de niño. En sus propias palabras, cualquiera que no estuviera dispuesto a luchar era maltratado. Pero un día en Leavenworth, alguien le dijo que no. Danny Atwell, presidiario, rechazó ser mula de heroína para la Hermandad Aria. Tommy manejó la situación como solo él sabía. Apuñaló a Danny Atwell hasta la muerte, supuestamente. Verás, aunque esta condena fue anulada más tarde en 1985, ya que salió a la luz que aquellos que testificaban contra Silverstein estaban mintiendo, fue suficiente para que lo trasladaran a un confinamiento más seguro en la penitenciaría de los Estados Unidos Marion, Illinois, con una sentencia de por vida añadida a su tiempo tras las rejas. Fue colocado en la unidad de control, esencialmente en aislamiento, cuando llegó, ya que se consideró que era una presencia altamente disruptiva y peligrosa. En Marion, tenía una lámpara en su celda, que estaría siempre encendida para que las cámaras de seguridad no se perdieran nada. Luchó por dormir y reportó que los carceleros eran crueles y hostiles. Silverstein fue llevado a juicio de nuevo en 1981. Esta vez, asesinó a Robert Chappell, un miembro de la pandilla, DC Blacks. Al igual que su primer juicio, esto se basó en declaraciones de testigos, las cuales Silverstein había negado enérgicamente durante toda su vida. Este asesinato había causado un verdadero revuelo en toda la prisión, lo que solo empeoró cuando uno de los líderes de la pandilla DC Blacks fue transferido desde otra prisión completamente y puesto a solo un par de puertas de Silverstein. Con el juicio aún en curso, Raymond Lee Cadillac Smith llegó a la penitenciaría de los Estados Unidos Marion e inmediatamente hizo amenazas de que iba a matar a Tommy Silverstein a la primera oportunidad que tuviera. Silverstein proclamó su inocencia, pero fue ignorado. Los guardias penitenciarios hicieron poco para separar a los dos hombres. Silverstein incluso creía que deliberadamente estaban juntando a los hombres todo el tiempo con la esperanza de que se mataran entre sí. Y efectivamente sucedió. Silverstein y su amigo Clayton Fountain apuñalaron a Cadillac 67 veces. Luego pasearon su cuerpo arriba y abajo por los pasillos fuera de las celdas, mostrando a todos en la prisión exactamente lo que habían hecho y por qué no debían ser molestados. ¿Eres acosador o víctima? Silverstein había decidido cuál sería. Se sumó otra condena de por vida, asegurando que Tommy Silverstein jamás saldría de prisión, por lo que se adaptó a esta vida. Un pasatiempo que adoptó fue la pintura, pero poco sabía que esto sería el comienzo de los peores años de su vida. Las cárceles de Estados Unidos tienen una regla que cualquier obra de arte creada por prisioneros que represente un asesinato debe ser confiscada y destruida. Varias pinturas de Tommy fueron confiscadas por razones desconocidas. El oficial responsable fue Merle Klutz. No solo Tommy odiaba al hombre por quitarle su arte, sino que alegaba que el hombre lo había estado acosando y hostigando, sin que nadie interviniera para hacer algo al respecto.
Por lo tanto, decidió actuar. Caminando detrás de Klutz un día, Tommy hizo que otro prisionero le pasara una llave casera para sus esposas y una navaja. Saltó sobre Klutz y lo apuñaló hasta la muerte, antes de que los otros oficiales pudieran apartarlo. Poco después, su amigo Clayton Fountain hizo lo mismo con otro oficial. La prisión entró en confinamiento inmediato. Esto podía descontrolarse rápidamente. Las puñaladas en prisión eran frecuentes, y entre prisioneros se consideraban una baja tolerable. Eso era el orden natural. Sin embargo, si los prisioneros apuñalaban a los guardias, podría desencadenar un motín amenazando la seguridad de la instalación. Si los prisioneros perciben a sus guardias como vulnerables y susceptibles de ser asesinados, ¿qué los disuadiría de hacerlo siempre que puedan? El sistema penitenciario necesitaba enviar un mensaje, hacer un ejemplo de Tommy Silverstein. El encierro en la penitenciaría de los Estados Unidos, Marion, fue indefinido, durando un total de 23 años. Silverstein fue enviado a Atlanta, donde fue puesto en aislamiento, con estrictas instrucciones de que no debía tener ningún contacto humano. Pero en esencia, las piezas más grandes empezaban a encajar. La Oficina Federal de Prisiones comenzó a trabajar seriamente en un nuevo proyecto, una nueva prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado. Eso iba a ser el último disuasivo. Silverstein estuvo en su celda 23 horas al día, solo, durante casi 4 años, hasta que de repente se abrió su puerta. Era 1987. Los detenidos cubanos provocaron disturbios y se apoderaron de la prisión en lo que se conoció como los disturbios de la prisión de Atlanta. Los cubanos desbloquearon la celda de Silverstein y le permitieron caminar libremente por la instalación, donde finalmente encontró a los guardias que estaban siendo retenidos como rehenes. Silverstein se arrodilló y empezó a hablar frente a uno de ellos. Los cubanos, conscientes de la historia de Silverstein, se inquietaban. Los rehenes eran moneda de cambio. Si los guardias murieran, nada evitaría que el ejército ingresara a la instalación y acabara con los disturbios de forma violenta. Por suerte para ellos, Silverstein hablaba con su guardia preferido. El hombre siempre se aseguraba de que las esposas de Silverstein no estuvieran demasiado apretadas y las aflojaba si era necesario. Limpiándose el sudor de la frente, los cubanos liberaron a Silverstein, enviándolo al equipo de negociación de rehenes fuera antes de que pudiera hacer algún daño. Fue llevado de vuelta a Leavenworth por 18 años más, hasta que finalmente se redujo el nivel de seguridad de la prisión. Por suerte, ahora hay una nueva instalación operativa. Era una de las prisiones más seguras en toda la historia de la humanidad, con una celda hecha específicamente para castigo y disuasión, Administrative Maximum Florence, específicamente, una celda en el rango 13. Tommy Silverstein ya llevaba 22 años en confinamiento solitario, pero su situación en Florence iba a empeorar considerablemente. Bienvenido a la celda de Tommy Silverstein, en el rango 13. Cada pulgada de esta celda ha sido diseñada específicamente para hacer lo mínimo posible para sostener la vida humana y para eliminar cualquier último vestigio de conexión con el mundo exterior. La celda mide solo 3.5 metros por 2 metros, o 12 pies por 7 pies. El suelo y la pared curva de la habitación suman 24.3 metros cuadrados. Es el mínimo tamaño legal para una cocina en Nueva York. La cama está hecha de concreto. Hay un taburete al pie de la cama, también hecho de concreto. El inodoro en sí está hecho como parte de la pared, también de concreto. Una ducha en la esquina de la habitación está tan cerca de la cama que su uso mojará inevitablemente la ropa de cama. El agua se activa con un botón temporizador. Hay una ventana en la pared sobre la cama. La ventana tiene solo 4 pulgadas de ancho con vidrio reforzado increíblemente grueso. Es más bien una rendija para dejar entrar luz. Tommy Silverstein pasaba 23 horas diarias allí. Recibía comida por una ranura en la puerta. Las instrucciones de su centro de detención anterior se mantuvieron. 0 contacto humano. En otra hora del día, lo llevaban a la llamada piscina vacía. Esta habitación era más amplia que su celda, pero con menos contenido. Era una habitación vacía con solo una claraboya de 4 por 4 pulgadas en el techo como su única conexión con el exterior. Si Tommy se portaba bien, recibiría libros y eventualmente un pequeño televisor en blanco y negro. Tenía derecho a 2 llamadas mensuales. Aparte de eso, estaba por su cuenta. Pero hay una pregunta importante que aún no hemos respondido. ¿Por qué él? Administrative Maximum Florence alberga prisioneros como el Chapo y el Unabomber, líderes de pandillas y terroristas. Tommy Silverstein fue encarcelado por robo armado y cometió 3 asesinatos. Estos son obviamente crímenes terribles, pero palidecen en comparación con dirigir un imperio de drogas más grande que el Producto Interno Bruto de docenas de países. La realidad es que Tommy Silverstein estaba para enviar un mensaje. Un oficial de prisión sin nombre, hablando con el autor Pete Early, lo explicó de manera contundente: cuando un recluso mata a un guardia, debe ser castigado. No podemos matar a Silverstein,
Así que nuestra única opción es hacer su vida miserable. Si no, otros presos también asesinarán a los guardias. Debe existir un castigo supremo. Todos los presos entienden la situación de Silverstein. Queremos que se den cuenta de que si cruzan la misma línea que él, pagarán un precio alto. El caso Silverstein es polémico. El castigo en comparación con los delitos es extremo. A lo largo de su vida, Tommy Silverstein pasó un total de 36 años en esas condiciones, superando las sentencias de personas que han cometido delitos mucho peores, tenían pruebas más sólidas y mostraron menos remordimiento. Como humanos, tendemos a argumentar que la vida de todos es igualmente válida, pero está claro que el quién de la víctima de Silverstein es la razón de su castigo. Si hubiese asesinado a otro reo, nadie se habría inmutado. No obstante, por ser guardia, es ahora infame y objeto de varias quejas de derechos humanos. El sistema penitenciario, acertadamente o no, ha tomado acciones extremas contra un individuo para convertirlo en un símbolo para otros prisioneros de lo que sucede cuando se salen de la línea. Como siempre en la infancia de Silverstein, vuelve a ser una cuestión de quién es el más grande y fuerte. O eres el acosador o la víctima. El sistema penitenciario ha decidido acosar. Se ha repetido en estas instalaciones, donde los guardias usan su poder injustamente para controlar a los prisioneros. Tommy Silverstein afirmó al final de su vida haberse reformado. Habló abiertamente por teléfono sobre cómo la autorreflexión, la meditación y el budismo le habían mostrado el daño que había causado y los errores de su vida anterior. Su familia creó una fundación para promover la reforma y evitar que otros sufran lo que él está pasando. Esto plantea la pregunta de, ¿para qué sirve la prisión en primer lugar? Es para reformar, educar a los convictos y enseñarles lo correcto de lo incorrecto, para que puedan ser miembros productivos de la sociedad. ¿O está ahí para castigarlos, para hacer justicia por los crímenes que han cometido y actuar como un disuasivo para asustar a otros de hacer lo mismo? ¿Es la prisión para las personas que están dentro de ella en absoluto, o es para aquellos en el exterior, para ayudar a la población general a sentirse segura por la noche y asustar a los criminales? Al pensar en ser atrapados, Tommy Silverstein tenía sus propias opiniones sobre estas preguntas. Aunque no ejecutemos a las personas en masa como lo hacen en otros países, nuestros líderes gubernamentales entierran vivas a las personas de por vida en tumbas de cemento. En realidad, es más humano ejecutar a alguien que torturarlo año tras año tras año. Es difícil entender el trauma, enfermedad mental y furia que podría llevar a alguien a cometer los crímenes por los que estos prisioneros son responsables. Para muchos de ellos, sus crímenes son como llamas que salen de las ventanas de un bloque de apartamentos en llamas, mientras el verdadero infierno arde por dentro. Sus acciones son los azotes de una mente oscura retorcida más allá del reconocimiento. Sería insoportable para cualquiera de nosotros estar solo con nuestros pensamientos por más de unos días. Imagina cómo se sentiría estar solo en esa caja de concreto, con solo ese tipo de mente como compañía, año tras año, década tras década. ¿Sería la muerte menos cruel? ¿Cuándo un monstruo se vuelve víctima? ¿Y en qué momento los hombres que lo castigan se convierten ellos mismos en monstruos? Echa un vistazo a Hombre tan violento, que incluso otros prisioneros le temen, y otras historias de prisión insanas. O mira esto en su lugar.